Duermo bien, mamá. Tenía 8 o 9 años cuando mi madre se dio cuenta de algo extraño en mi forma de dormir. No ocupaba el centro de la cama, ni me extendía por el resto del colchón como lo haría cualquier niño. Dormía pegado a la orilla, con el cuerpo cuidadosamente acomodado en ese límite, casi como si evitara invadir un espacio que no me pertenecía. Llevaba semanas durmiendo así. En ese tiempo, estaba atravesando una etapa de descubrimientos internos, explorando sensaciones que no entendía del todo, pero que me parecían importantes. Había algo que sentía en mis manos, una especie de esencia que me hacía pensar que debía cuidarme de cualquier influencia externa, como si una interacción con el mundo pudiera ensuciar o perturbar lo que estaba tratando de comprender. Por eso no tenía amigos, no hablaba demasiado con otros niños y prefería mantenerme en silencio, guardando todo para mí. Una mañana mi mamá entró a mi cuarto y me encontró durmiendo en la misma posición de siempre. Se quedó mirándome unos segundos antes de decir: «Hijo, quiero platicar contigo. He notado que no duermes bien. Siempre estás en la orilla de la cama. ¿Tienes miedo?». Yo solo la miré. No quería mentirle, pero tampoco sabía cómo explicarle lo que estaba pasando. Le dije algo simple para calmarla. «Sí, mamá, estoy bien», pero seguí durmiendo igual. Con el tiempo, mi madre empezó a preocuparse más. Me vigilaba sin decirme nada, intentando descifrar qué era lo que ocurría. Algunas semanas después, volvió a preguntarme: «Hijo, sigo viendo que no duermes bien. Si sigues así, voy a hablar con tu papá. Si no vas a usar la cama, mejor duerme en el sillón». No estaba enojada, pero sus palabras buscaban provocarme una reacción, que le diera una respuesta más clara. Algo en mí sabía que ese momento iba a llegar, así que decidí hablar. Me senté en la cama, y ella se sentó del otro lado. La miré directamente y le dije: «Mamá, si quieres que te diga por qué duermo así, te lo digo, pero no me regañes». Vi cómo se le endureció el rostro, pero trató de calmarse. «Está bien, hijo, no te voy a regañar. Dime lo que pasa». Le expliqué con la mayor sinceridad posible. «Mamá, no hay respuestas correctas. Todas las personas contestan lo que creen, pero lo que yo te voy a decir no es algo que yo crea, es algo que siento». Sus ojos se llenaron de incertidumbre. Fue y apagó el televisor, regresó a mi lado y me pidió que continuara. «Mamá, yo duermo así porque en el centro de la cama duerme Dios, del otro lado un ángel, y a los pies de mi cama me visita un espíritu. Este es mi lugar, mamá, y por eso me acomodo aquí». Mientras hablaba, no esperaba que me creyera. Tampoco esperaba consuelo. Sabía que lo que estaba diciendo probablemente no tendría sentido para ella. Pero cuando terminé de hablar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero yo le dije: «Duermo bien, mamá». No me dijo nada. Solo me miró con una mezcla de asombro y tristeza, como si entendiera algo que no podía poner en palabras. Finalmente, se levantó, salió del cuarto y nunca volvió a preguntarme por qué dormía así. Desde entonces, todas las noches seguí durmiendo de la misma forma. Antes de cerrar los ojos, miraba al centro de la cama, luego al otro lado y finalmente a los pies. Decía en voz baja: «Buenas noches a todos, que estemos bien», y dormía en paz. Y aquí estamos nuevamente, Máximo, desde la historia de El boleto ganador. Me citaste esta crónica «Duermo bien, mamá, ahora ya entiendo». Gracias por compartir esta historia tan única y profunda. Me gustaría empezar preguntándote, ¿qué sentías en ese momento cuando comenzaste a dormir en la orilla de la cama? ¿Había algo específico que te impulsaba a hacerlo? Simplemente sabía que estaban ahí. Ahora que soy adulto, podría decirte que es como si durmieras con tu pareja. Así es como se sentía. No los veía, pero sentía que estaban ahí, a excepción del ente.
Es interesante cómo describes esa sensación, como si hubiera una convivencia implícita, un respeto mutuo entre tú y esas presencias. Mencionas que no los veías, pero sentías su presencia. En el caso del ente que sí percibías, ¿cómo lo experimentabas? ¿Había algún tipo de comunicación o algo que lo diferenciara de los demás? Sí, él aparecía en mis sueños casi desde los 6 años de edad. Incluso ya en mi adolescencia descubrí quién era. Así, que sí había algo especial. ¡Qué fascinante! ¿Recuerdas cómo eran esos sueños? ¿Qué te decía o cómo interactuaba contigo? Y ahora que mencionas que descubriste quién era, ¿podrías compartir quién o qué representaba ese ente para ti? Bueno, esa información está en la crónica de la revelación del ente. Pero lo que puedo decir es que era un guía entre sueños y realidad, porque veía su energía que se sentaba en los pies de mi cama, y en ocasiones parecía ser que se materializaba en una sombra que se desvanecía entre las paredes. Él me protegía de entidades malas que me buscaban en esos tiempos. Es impresionante cómo desde tan joven ya tenías estas experiencias tan marcadas, casi como si estuvieras viviendo entre dos mundos. ¿Recuerdas alguna ocasión en particular en la que este ente te protegiera de esas entidades malas? ¿Cómo fue ese momento y qué sentiste al darte cuenta de que estabas siendo resguardado? En esos años no sabía conscientemente si todo lo que pensaba, sentía o veía era de un solo mundo hasta ver que mi propia madre confirmaba que en su mundo, es decir, en este mundo, no existía lo que yo veía extraordinario. Así que, sí vi, yo podría estar entre dos mundos. Por otro lado, cuando me tocaban o querían invadir mi espacio los entes malos, por decirlo de alguna forma, el ente protector se me acercaba, y ellos simplemente no se acercaban, quedaban fuera de una tipo circunferencia. ¡Qué fascinante! Entonces, tu percepción del ente como una especie de protector, además de ser una presencia constante, parecía actuar como una barrera. ¿Podrías describir cómo se manifestaba esa circunferencia o esa protección? ¿Cómo te hacía sentir físicamente cuando estaba cerca? ¿Era una sensación de calma, seguridad o había algo más en esa experiencia? No se sentía, solo veía que no podían acercarse, y otros solo me pedían que fuera yo hacia ellos. Es interesante que no sintieras físicamente esa protección, pero que percibieras la incapacidad de los entes de acercarse. ¿Podrías describir cómo se sentían esos momentos en los que los entes trataban de acercarse o pedían que fueras hacia ellos? ¿Había algún tipo de voz, sentimiento o imagen que acompañara esos momentos? ¿O era simplemente un deseo extraño que no entendías? Bueno, a esa edad ya no tenía miedos como fuera que lo veía, porque sabía que había alguien que me cuidaba. Pero aseguro que no es una sensación que se ve normalmente. Tu última cita. Antes te mencionó que la saga de Máximo, en el capítulo de El origen, viene esto muy detallado. Sin embargo, todo esto no es ficción, es real. Tal vez por eso reconozco a los charlatanes que lucran con el corazón humano. Comprendo. Mencionas que esa seguridad y protección que sentías te ayudaba a no temer lo que ocurría y que, en tu caso, eso te permitió diferenciar entre lo auténtico y lo falso, como en el caso de los charlatanes. ¿Cómo crees que esta experiencia de sentirte protegido y conectado con ese otro mundo, en parte espiritual, ha influido en tu visión actual sobre las personas que buscan manipular o aprovecharse de las creencias de otros? ¿Es algo que te llevó a una comprensión más profunda de las motivaciones humanas? Sí, por eso existe la teoría de Erubey Navarro en el libro de Human HC, para quitar la venda que algunas personas tienen en sus ojos. Hasta la próxima. Es fascinante cómo todo esto se conecta con la teoría de Erubey Navarro en Human HC. Es claro que hay una intención detrás de desentrañar las percepciones y creencias humanas, buscando algo más allá de las ilusiones o manipulaciones. Gracias por compartir todo esto, y estoy seguro de que quienes lean Human HC podrán profundizar aún más en estas ideas. ¡Hasta la próxima!